Buenas tardes. Gracias al Señor por el tiempo de alabanza y de adoración, ¿verdad? Gracias porque podemos regocijarnos en Cristo. Gracias porque podemos sentir su bendición, ¿sí o no? No todo el mundo siente la presencia de Dios, ¿sabía eso? No todos los hijos de Dios sienten la presencia de Dios. Entonces, si usted siente la presencia de Dios, y cuando usted siente la presencia de Dios, regocíjese, alábele más, dele gloria, dele honra, dígale todo lo que Él significa para usted. ¿Quién ha tenido momentos en su vida cuando quizás no ha sentido la presencia de Dios? Todos. ¿Yo? Todos. Y sabe una cosa, no es que Dios no estuviera ahí, es su condición y mi condición. Es el lugar donde usted está, es el momento, la temporada en la que usted está con respecto a su relación con Dios. Pero el Señor siempre está ahí. La palabra de Dios dice que Cristo estaría con nosotros, o estará con nosotros, va a estar con nosotros hasta el ¿qué? El fin de los Hasta el días. fin. ¿Cuánto lo creen? Amén. Gloria a Cristo. Pónganse de pie, mis hermanos. Abra su Biblia conmigo. Vamos a ir a Mateo capítulo 27. Mateo 27. Quiero compartir algo con ustedes que se llama el velo. Amén. ¿El qué? Velo. El velo. Aleluya. El velo. Mateo 27. Vamos a leer el versículo 50 y el versículo 51. Cuando lo tengan, y si lo tienen, dicen amén. Gloria a Jesucristo. Dice la palabra del Señor: mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, Entregó el Espíritu. deténgase ahí, porque el Señor no se quejó. El Señor no habló entre los dientes, no lo susurró. ¿Qué dice la palabra de Dios? Clamó a gran voz. Clamó a gran voz. Después de que clamó a gran voz, ¿qué hizo? Entregó el Espíritu. El Espíritu. Wow. ¿Y qué pasó? El velo del templo se rasgó en dos, desde arriba hasta abajo, y la tierra tembló Y la roca de y las rocas se partieron. Siga. Y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. se levantaron. Oiga, ¿y qué hicieron? Salieron de los sepulcros después de la resurrección de Él. Vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. El poder de Jesucristo, el Hijo de Dios. Amén. Oremos. Bendito Jesús, Dios mío, te damos gracias. Gracias, Señor, por todo. Gracias por la vida, por el aire. Gracias, Dios mío, por una mente sana, Señor. Gracias porque en ti, Señor, vivimos, en ti nos movemos, en ti, Señor, tenemos fuerzas. Padre, en ti enfrentamos los obstáculos que se atraviesan en nuestro camino. Padre, tu palabra dice que todo lo puedo en Cristo que me fortalece, Señor. Si aquí hay alguien que está luchando, si aquí hay alguien que está, Dios mío, pasando un momento difícil,
Si aquí hay alguien, Señor, que está enfermo, está dolido, está amargado, está, qué sé yo, triste, cualquiera que sean las circunstancias, Dios mío, yo te pido que lo levantes en esta tarde. Te pido que tu palabra sea de ánimo, Dios. Que tu palabra sea un impulso de fe. Que podamos crecer juntos. Que podamos crecer como iglesia, como hermanos, como cuerpo, pero también individualmente, para que podamos seguir en este camino, Dios mío. Señor, no podemos hacer nada sin ti. No podemos llegar a ningún lado sin ti. Padre, no podemos ni siquiera entender tu palabra sin tu espíritu. Señor, no podemos arrepentirnos sin que tú nos concedas esa capacidad. Ayúdanos. Clamamos, Señor, a Jehová. Clamamos, oh Dios, en el nombre de Jesucristo. Perdónanos, límpianos, purifícanos. Ten misericordia de nuestras almas. Queremos verte, Jesús. Queremos verte, Señor. ¿Cuántos quieren ver a Cristo? Amén. ¿Cuántos esperan el momento en que veamos a Cristo? Aleluya. Amén. Amén. En el nombre de tu Hijo amado. Y todos estamos de acuerdo. Amén. Aleluya. Aleluya. Siéntense, mis hermanos. Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el espíritu, y he aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron y pasaron otras cosas. Yo diría, no sé si usted está de acuerdo conmigo, de que estos fueron fenómenos. Se me viene a la mente una vez, hace varios años atrás, estábamos arreglando, un compañero y yo, arreglando un muro retenedor. Entonces habíamos quitado el que estaba ahí, lo habíamos desarmado, y en un extremo había una piedra que era parte de las piedras de otro muro retenedor que sostenían el jardín de atrás. Ya habían palmas y una cantidad de plantas. Y la piedra era por ahí del tamaño de esa mesa, más o menos, en altura y en grosor. Y parte de esa piedra estaba estorbando donde teníamos que poner uno de los postes para el muro. Y yo no sé si usted sabe, pero una piedra así, usted no puede coger y cortarla en un punto específico, a una medida específica. No salen así las cosas. Sin las herramientas adecuadas. Para no cansarlos, yo estaba trabajando con este muchacho y yo en mi mente le pedí al Señor, Señor, ayúdenos con esto aquí, ¿qué vamos a hacer? O se daña la piedra completa o no la podemos partir. O es un problema, iba a ser un problema. Y le estaba orando al Señor en mi mente, estaba hablando con Él. Y aquel muchacho agarró una barra de hierro con las que secaban hoyos. Y la piedra tenía una grieta. Tenía una grieta arriba. Y ese muchacho le metió la barra y la empezó a golpear. Y para la honra y gloria de Dios solamente, porque yo lo reconocí en ese mismo momento de que fue la mano del Señor, fue la bendición del Señor, fue la respuesta del Señor a una petición. Esa piedra, mis hermanos, yo no sé si le tomamos foto, pero esa piedra se tarjó justo, no solamente donde metió la barra, sino en el lugar justo y específico donde teníamos que poner el poste. Hermanos, hermanas, yo me quedé asombrado y le dije a mi compañero, él era un compañero de trabajo en ese tiempo, donde yo trabajaba, y él no era creyente, pero
Yo le dije, mira, Michael, fíjate que yo le pido a Dios que nos ayudara con esto. Y mira lo que acaba de pasar, esa piedra se partió en el lugar exacto donde nosotros necesitábamos. Se me viene eso a la mente, porque son cosas que solo Dios puede hacer. Si en algún momento usted está en un aprieto, está en una dificultad, está frente a una circunstancia imposible, pídale a Dios. Ore en su mente, ore en su corazón, no tiene que decirle a nadie. Pero pídale a Dios. La palabra dice que el Señor sabe de qué usted tiene necesidad. ¿Sí o no? Sí, amén. Pero es necesario abrir la boca y pedir. Yo sé que mis hijos necesitan ropa, ¿sí o no? Pero han habido veces, o hay veces, que uno, en el afán de la vida, en el trabajo, en la rutina, en todo, a veces una de las niñas o yo tiene que venir y decirle, mamá, necesito una camisa, necesito pantalones, lo que sea. Y no sé si eso les ayuda a entender esta comparación. No es de que Dios no sepa qué es lo que usted necesita. Dios sabe. De hecho, Él sabe antes de que usted ore, antes de que usted clame, antes de que usted pida. El Señor sabe que prueba puede venir hacia usted el día de mañana. Pero es como usted y yo reaccionamos frente a estas cosas lo que determina no solamente la solución, sino lo que va a pasar. Amén. Amén. Y yo diría, hermanos, hermanas, yo denominaría que estos fueron fenómenos. La palabra nos está diciendo de que en el instante en que Cristo entregó el Espíritu, el velo se rasgó. Ahora, yo quiero que exploremos algunas cosas porque les quiero dar un cuadro, les quiero pintar un cuadro y darle un preámbulo al mensaje. Vaya conmigo a Éxodo 19. ¿Cómo se llama el mensaje? El velo, amén. El velo. Éxodo 19. ¿Cuántos tienen cortinas en la casa? Yo. Amén. Algunos tienen cortinas, otros tienen persianas, blinds. Pregunto, hablo de las cortinas para que se empiece a hacer un cuadro, una imagen. De tela. Pues este velo no era como las cortinas de su casa. No era como la cortina de su casa. Y para entender, hay que profundizar. Porque usted puede decir, bueno, pues se rasgó el velo en el templo. Bien, el Señor murió, expiró, entregó el Espíritu, se rasgó el velo. ¿Y qué? Éxodo 19. Voy a leer salteado, acompáñeme y preste atención para que pueda aprender, para que pueda recibir palabra del Señor. Israel en Sinaí. En el mes tercero de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, en el mismo día que llegaron al desierto de Sinaí, habían salido de Refidim. Y llegaron al desierto de Sinaí y acamparon en el desierto. Y acampó allí Israel delante del monte. ¿De cuál monte? Del Sinaí, amén. Y Moisés subió a Dios. Y Jehová lo llamó desde el monte diciendo, así dirás a la casa de Jacob y anunciarás a los hijos de Israel. Vosotros visteis lo que hice a los egipcios. Y como os tomé sobre alas de águilas y os he traído a mí. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos. Subraya ahí. Porque
mía es toda la tierra. Amén. Porque mía es toda la tierra. Y si usted pasa al verso 8, y todo el pueblo respondió a una y dijeron: todo lo que Jehová te ha dicho, estaban respondiendo a Moisés, eso haremos. Y continúa ahí la palabra, y Moisés vuelve y habla con Jehová y le dice: sí, están de acuerdo, van a hacer lo que les digas, lo que les pidas. Saltemos al verso 12. Y señalarás término al pueblo en derredor, diciendo: guardaos, no subáis al monte, ni toquéis sus límites. Cualquiera que tocar el monte, de seguro morirá. No lo tocará mano, porque será apedreado o asaeteado. Sea animal o sea hombre, no vivirá. Cuando suene largamente la bocina, subirán al monte. Descendió Moisés del monte al pueblo y santificó al pueblo y lavaron sus vestidos. Y dijo al pueblo: estad preparados para el tercer día, no toquéis mujer. Preste atención. Al tercer día, cuando vino la mañana, vinieron truenos y relámpagos y espesas nubes sobre el monte y sonido de bocina muy fuerte, y se estremeció todo el pueblo que estaba en el campamento. Y Moisés sacó el campamento al pueblo para recibir a Dios, y se detuvieron al pie del monte. Yo no sé si usted recuerda, yo no me acuerdo el número exacto, pero creo que eran alrededor de 3 millones de personas, algo así, hombres, mujeres, niños, todo. Y usted tiene que tener estas cosas en cuenta, porque cuando lee la palabra y dice los sacó del campamento, usted y yo nos imaginamos un campamento como el que conocemos. Pero aquí estamos hablando de un pueblo entero. Aquí estamos hablando de generaciones. ¿Cuántos han ido, por ejemplo, a la ciudad cuando hay eventos así de esos, de pólvora, de los aviones, de esas cosas? ¿A cuántos les ha tocado movilizarse en medio de esas masas? Esas son algunas. Es un número de las personas que viven aquí en esta ciudad. Estamos hablando de un pueblo entero. Hermana, empezó a relampaguear, empezó a tronar. Una nube espesa cayó sobre el monte y escucharon una bocina fuerte. Entonces salieron todos del campamento. Vaya al verso 18. Y todo el monte Sinaí humeaba, porque Jehová había descendido sobre él en fuego. Y le quiero señalar una cosa, y lo vamos a comprobar en otro verso más adelante. Cuando dice la palabra Jehová había descendido sobre el monte en fuego, es literalmente eso. Jehová no había bajado del cielo, sino que se manifestó en una columna de nube, perdón, no en una columna, sino en una nube espesa, y salía humo del monte. Y el humo subía como el humo de un horno, y todo el monte se estremecía en gran manera. Aleluya. Y el sonido de la bocina iba aumentando, verso 19, en extremo. Oiga esto: Moisés hablaba y Dios le respondía con voz tronante. Y descendió Jehová sobre el monte Sinaí, sobre la cumbre del monte. Oiga, ¿dónde estaba? En la cumbre. ¿Dónde estaba el pueblo? ¿En qué parte? Abajo, a las afueras. Y Dios le respondía con voz tronante. Y descendió Jehová sobre el monte Sinaí, sobre la cumbre del monte, y llamó Jehová a Moisés a la cumbre del monte, y Moisés subió. Y Jehová dijo a Moisés: desciende, ordena al pueblo que no traspase los límites para ver a Jehová, porque caerá multitud de ellos. Y también que se santifiquen los sacerdotes
que se acercan a Jehová, para que Jehová no haga en ellos estrago. Moisés dijo a Jehová: el pueblo no podrá subir al monte Sinaí, porque tú nos has mandado diciendo: señala límites al monte y santifícalo. Jehová le dijo: ve, desciende y subirás tú y Aarón contigo, mas los sacerdotes y el pueblo no traspasen el límite para subir a Jehová, no sea que haga estrago en ellos. Después de esto, Dios le da los 10 mandamientos a Moisés. O sea, ya sabemos cuáles son, pero la parte a la que quiero llegar es esta. Yo quiero que usted lea, vamos a leer del 18 en adelante, del capítulo 20. Subtitula El terror del pueblo. Todo el pueblo observaba el estruendo y los relámpagos y el sonido de la bocina y el monte que humeaba, y viéndolo el pueblo, ¿qué pasó? Temblaron y se pusieron de lejos y dijeron a Moisés, oiga, miren lo que le dijo el pueblo a Moisés: habla tú con nosotros y nosotros oiremos, pero no hable Dios con nosotros para que no muramos. Y Moisés respondió al pueblo: no temáis, porque para probaros vino Dios. Subraye esto si tiene con qué y si puede. Y para que su temor esté delante de vosotros. Pare ahí. Mire este detalle. Moisés le dice al pueblo: no teman. Primero que todo, póngase usted ahí en ese cuadro. ¿Quién no iba a temer viendo ese espectáculo? Viendo, escuchando, sintiendo el temblor, el humo, los relámpagos. ¿Quién no iba a temer? Pero mire este detalle, yo no sé si usted ya se dio cuenta. Moisés les dice: no teman, porque Jehová ha venido ¿para qué? Y a continuación le dice: para que su temor esté delante de vosotros. Entonces, explíqueme usted a mí cómo es eso de no tema, pero enseguida sepa de que Jehová ha venido para que su temor esté delante de vosotros. ¿Cómo es eso? Mis hermanos, el Señor se presentó de esta forma al pueblo de Israel para que le conocieran. El Señor se presentó de esta forma al pueblo de Israel con fenómeno, con espectáculo, con poder, no para asustarnos, no para asustarnos. Y por eso es que Moisés le dice: hey, no tema, todo va a estar bien. Yo he visto una salsa encendida en llamas de fuego y no se consume. Pero el Señor sí ha venido para saber qué hay en su corazón y para que el respeto, la reverencia, la santidad esté delante de vosotros. ¿Para qué? Para que no pequéis. Entonces el Señor no vino a infundir temor. Ténganme miedo porque yo soy Dios, yo soy Jehová. Usted tiene que hacer lo que yo digo. El Señor no vino a eso. ¿Cuántos están de acuerdo? ¿Sí o no? De hecho, ¿qué pasó con Adán y Eva en el jardín del Edén? El Señor les dio libre albedrío, a escoger. Yo no vine a asustarlos, yo no vine a amedrentarlos, pero vine para que me conocieran en parte, para que puedan tener reverencia, respeto, y esto les ayude a no pecar. Amén. 21. Entonces el pueblo estuvo a lo lejos y Moisés se acercó a la oscuridad en la cual estaba Dios. Ese verso, esa frase está interesante.
súper interesante. Yo no he tenido revelación con respecto a ese versículo, pero si usted lo lee y usted tiene un poco de conocimiento acerca de Dios, la palabra dice que Dios es luz. De hecho, cuando Cristo se transfiguró en el monte, ¿qué pasó? Resplandecía más que el sol. Era una cosa impresionante. Yo creo que el ojo humano pierde la función, se queda ciego. Son por estas cosas, hermanos, de que la palabra dice: nadie ha visto a Dios. Y en una forma figurativa o simbólica dice de que cuando Moisés estaba teniendo esa interacción con el Señor, él le dijo: ponete de espalda, no mires, y pasó. Entonces, ¿cómo es eso de que Moisés se acercó a la oscuridad en la cual estaba Dios? ¿Sería la nube? ¿Sería el humo? Hay un fenómeno de la ciencia, digamos así, que yo no se lo sé explicar, pero la teoría habla algo así acerca de que cuando hay extrema luz se cancela la oscuridad. Yo no se lo puedo explicar, pero lo que le quiero decir es que meditando en esta palabra, dice: y Moisés se acercó a la oscuridad en la cual estaba Dios. Hay que pedirle revelación al Señor, entendimiento. Y Jehová dijo a Moisés: así dirás a los hijos de Israel: vosotros habéis visto. Y aquí lo que le estaba diciendo que vamos a comprobar. La palabra dice que él descendió sobre la cumbre del monte como fuego, ¿sí o no? Mira lo que dice aquí: Moisés, dígales a mi pueblo que ellos han visto que ¿desde dónde? Desde la cumbre del monte. Desde el cielo he hablado con vosotros. ¿Quién le puede dar gloria a Dios? ¿No lo entendieron? ¿Sí lo entendieron? Aleluya, aleluya, aleluya. Subráyalo para que lo medite. He hablado desde el cielo con vosotros. Hermano, hermana, Dios es tan grande, Dios es tan inmesurable, Dios es tan poderoso, tan inmenso, tan excelso, no hay palabras humanas con que describir a Dios, de que yo creo que lo más potente con lo que Dios se puede manifestar sin que todos seamos pulverizados y consumidos y destruidos, es por medio de cosas como estas: truenos, relámpagos, terremotos, milagros. Pero eso ni siquiera, mis hermanos, ni siquiera es el comienzo de la grandeza de Dios. Aleluya, aleluya. Quiero que retenga este detalle. El pueblo le dijo a Moisés: hable usted con nosotros y nosotros le vamos a escuchar. Pero que no hable Dios con nosotros, porque eso nos asusta, no lo resistimos. Y mire, eso casi nos íbamos a morir. Así que usted que está acostumbrado a subir allá, vaya usted, reciba la información, tráigala y nosotros le vamos a escuchar. Aleluya. ¿Qué tiene que ver esto con lo que estamos compartiendo? Con la obra que hizo Cristo. Les pinto este cuadro para que usted se dé cuenta, mis hermanos, cómo eran las cosas en la antigüedad, si es que se puede decir así.
cómo eran las cosas antes de Jesucristo y cómo son hoy. Amén. ¿Cómo era el velo? ¿Quién ha leído un poco acerca de esas cosas? ¿Quién tiene más o menos una idea? Bien grueso. Ey, se me quedó lo que iba a traer a la casa. Tiene como 4 telas que no nomás. 4 en el sobre. ¿Cuánto? 4 telas. Más. Más de 4 telas. Tengamos en cuenta de que, obviamente, el tabernáculo era una cosa y el templo era otra. Y tiene razón mi hermana Gerald. Ana. Las medidas del velo del tabernáculo eran, no las sé, yo creo que no están registradas, pero eran más pequeñas que lo que quedó registrado en el templo de Salomón, en el templo de Herodes. Y es obviamente porque el tabernáculo había que empacarlo y seguir en el camino, parar en otro lugar, volverlo a construir. Yo no, mire, deténgase un momento conmigo para que piensen estas cosas. Las cosas de Dios, las cosas para Dios, todo lo que tiene que ver con Dios requiere mire, hermano, hermana, la salvación es gratis. Amén. Amén. El Señor Jesús ya pagó la deuda suya y mía. Pero antes de Cristo, todo requería un sacrificio. No solamente un sacrificio físico, donde tenía que morir un animal para pagar con sangre por los pecados, sino que requería un trabajo, un esfuerzo. Yo estaba leyendo estas cosas y me imaginaba, yo decía, Dios mío, ¿sabían ustedes que el sacrificio tenía que ser continuo? ¿Sabían o no sabían? Continuo, sin parar. Un sacerdote terminaba su tiempo, por decirlo así, y entraba el otro. No me da la capacidad ni la capacidad ni el tiempo ni nada para explicarles todas estas cosas. Cuando leían la palabra, todos estaban de pie. Hay una cantidad de cosas registradas de que usted no se alcanza a imaginar cuando escribían los rollos, los pergaminos. Si se equivocaban en lo más mínimo, había que volver a comenzar. Los sacerdotes tenían rituales de limpieza, de higiene, sus vestiduras, una cantidad de cosas, mis hermanos. Mostrando que la raza humana, la naturaleza caída, no tiene nada en lo absoluto que le agrade a Dios. Sin embargo, muchas veces usted y yo pasamos por la vida creyendo que Dios nos debe algo, pensando que los demás nos deben algo. Eso es lo que Dios dice que Él ve de lejos. Gloria al Señor por Jesucristo. Yo no sé si alcanza a imaginarse. Es que usted y yo no nos alcanzamos a imaginar lo que Cristo ha hecho en la cruz por nosotros. Mire, el velo, según la Mishnah y el historiador Josefo, y rápidamente la Mishnah
fue o es la primera recolección o registro, oiga, escrito, es un libro, un registro escrito de la tradición judía oral. Fue el fundamento para la Torá. ¿Quién sabe cuál es la Torá? El libro de los judíos. ¿Cuál? El libro. Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio. Los primeros 5 libros. ¿Ok? Entonces, la Mishnah era tradición, era todo lo que tenía que ver con el judaísmo, y eso se pasaba oralmente, a sus hijos, a los hijos, de generación a generación, a familiares, hasta que, yo no sé, en algún momento alguien dijo, no, esto hay que escribirlo, vamos a dejarlo como registro. Pero eso no es lo que importa hoy. Lo que le quiero decir es que le estoy dando datos que vienen de la antigüedad, y según el historiador Josefo dice, el velo del templo era una cortina, oye, mire cómo lo denomina aquí, majestuosa. Estaba hecha de lino fino torcido. Entonces yo me puse a investigar cuál es la diferencia entre lino fino y lino fino torcido. Y resulta de que el lino fino torcido es cuando todas los hilos están ¿quién ha visto un lazo grueso que está entretejido? Porque son varias cuerdas. Entonces la razón del lino fino pero torcido es de que sea mucho más fuerte que el material regular. Y mire esto, el velo estaba hecho de lino fino torcido con múltiples capas, como dijo mi hermano Francisco. Yo no sé si eran 3, 4, 5, 10, dice múltiples capas. Las medidas exactas varían según la tradición, pero las medidas del velo del tabernáculo eran más pequeñas. Ahora, vamos a las medidas del templo de Herodes, porque ese era el templo que estaba en existencia en el tiempo de Jesucristo. Amén. El templo de Herodes. Dice, las medidas de este velo que existió y estaba en el templo de Herodes eran 18 metros de largo, 9 metros de ancho, y esto me costó, esta parte me costó. Keep passing those two Bibles together, please. Bueno, ahora, esto me costó tragar, pero vamos a hablar de lo que está registrado en la historia. Y yo creo que usted se dé cuenta. Dice que el grosor del velo era entre 8 centímetros a 10 centímetros de grueso. Yo creo que hay entre 8 a 10 centímetros. Miren cómo lo estoy agarrando con la mano. Ahora, yo quiero que usted se imagine y se dé cuenta de que estamos hablando de una tela. Una tela y el velo hecho de tela. ¿Sí se están imaginando? 18 metros. Ahora, mi hermana Ana tiene razón de que yo creo que el templo, leí algo, creo que cuando lo construyeron tenía como 20 pies de altura, y creo que dice, no, 30, perdón, y dicen de que Herodes lo extendió a 40 pies de altura. Yo creo de que los 18 metros era porque pasaba sobre donde tenía que estar retenido y volvía y caía al otro lado. Pero les estoy dando esa información para que se den cuenta, porque hermanos y hermanas, uno lee la palabra de Dios y cuando usted lee y pasa de largo, no tiene nada de malo, pero si no investiga, si no se informa,
si no le pide revelación a Dios, usted va a pensar de que el velo que había en el templo era como una cortina que usted ha visto, En la digamos, casa. la más gruesa que haya visto en su vida, que no es nada. ¿Quién aquí alguna vez le ha tocado manipular pedazos de tela grandes, toldos, como esas cosas que ponen para matrimonios afuera? Palmeras. ¿Ah? Palmeras, no. No. No, como esas carpas, pero carpas grandes. Toldos. Sí, toldos, así decimos en Colombia, no sé. Toldos. ¿A quién alguna vez le ha tocado manipular de esas cosas? Con Eso no dobles. no se mueve fácil, no se levanta fácil. Tiene que estar más de una persona. Bueno, para que terminemos con esta parte, yo quiero que usted sepa de que, bueno, no, todavía no. El velo del templo estaba hecho de colores azul, púrpura y carmesí. Los colores azules tenían que ver con el símbolo, o dar como símbolo a los cielos. Los colores púrpura tenían que ver con la realeza, con Dios ser lo máximo. Y el color carmesí tenía que ver con el sacrificio, con la sangre, ¿verdad? Dicen de que este velo tenía bordado imágenes de querubines. Ángeles. ¿Qué puso el Señor a la entrada del Edén para que Adán no volviera a entrar? Querubines. Entonces estaba bordado con querubines en símbolo de que, hey, aquí no puedes pasar. Entonces no solamente era una tela así, de 9 metros o más de alta, que no se podía, yo creo que no se podía recostar ahí y no se caía. ¿Sí están entendiendo la magnitud de esto? De verdad. Los querubines estaban ahí como recordatorio. Esto aquí, prohibido. Se dice que necesitaban aproximadamente 300 sacerdotes para manipular este velo cuando lo instalaron y después cuando le hacían mantenimiento. Bajarlo. Yo no sé cómo lavaban eso. No sé. Pero necesitaban alrededor de 300 hombres. Y eran sacerdotes. No era, mire, vaya, llame a Pedrito, a Juan, a Simón de allá del campamento que vamos a la... No. Los sacerdotes tenían que hacer estas cosas. Trabajo tiempo completo. Era imposible romperlo con manos humanas. Y aquí vamos llegando al meollo del mensaje. Yo quiero que usted sepa, y yo creo que ya se hizo la imagen, de que este velo era imposible romperlo con manos humanas. De hecho, Josefo dijo de que si le ponían un caballo a un extremo y un caballo al otro extremo y le daban para que tiraran, no lo podían romper. Estamos hablando de la fuerza de un caballo. Ahora, con eso en mente, volvamos a los versos que leímos en Mateo 27. Mateo 27, 50. Volvamos ahí. 51. Amén. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, de hecho, ¿quién sabe qué fue lo que Jesús clamó? Porque está diciendo otra vez clamado. ¿Qué clamó la primera vez? Pásame esta copa. Ese fue en el jardín. Pero clamó, Padre. ¿Por qué me has desamparado? Jesús estaba clamando a gran voz porque estaba no solamente en dolor físico. Yo no sé, yo creo que hay un punto de dolor tan extremo en el cuerpo humano que ya no duele. No sé si entienden eso. No sé si el shock
la defensa del cuerpo como Dios lo ha diseñado, en fin. El dolor es tan extremo de que a lo mejor la adrenalina, no sé qué más ocurre en el cuerpo, ya no, la mente ya no está enfocada en ese dolor, sino en otras cosas. Pero Jesús estaba en una angustia tan tremenda, mis hermanos, en una agonía, pero una agonía del alma, del espíritu. Solo para que, mire, el Señor sabía qué es lo que le esperaba, ¿sí o no? Pasó tiempo diciendo a los discípulos: hey, cuando yo me vaya, tal cosa. Hey, es necesario que yo me vaya porque para que ustedes puedan recibir otras cosas. Viene el Consolador. Sepan de que, y les advertía y les advertía. Él sabía lo que le esperaba. Y ahí se va al jardín a orar antes de que lo apresaran. En el Getsemaní le dice: Padre, ya estaba sintiendo lo que le venía. Ya sabía lo que le esperaba. Y por eso la palabra del Señor dice que Cristo fue tan humano como usted y como yo. Y le dice: Padre, mire, yo estoy 100% comprometido y me someto a lo que usted diga. Pero, imagínese, si hay otra forma de hacer esto, por favor, hágalo. Dice la palabra del Señor de que si a usted le parece de que los fenómenos del velo, los sepulcros, el temblor, todas esas cosas, ¿usted sabe a qué hora ocurrió todo esto? En algunos de los pasajes paralelos va a encontrar de que dice que como a la hora sexta, que equivale a las 3, al mediodía. La hora novena equivale a las 3 de la tarde. Entonces el Señor Jehová, Dios Todopoderoso, dijo: para que quede bien marcado. ¿Usted sabe qué pasó al mediodía? Se oscureció. Se oscureció toda la tierra. Toda la tierra, desde las 12 del día hasta las 3 de la tarde, fue que ocurrió todo eso. Usted se imagina, hermano, tenga su momento, hermana, y imagínese usted de que esté usted allá afuera en un parque a plena 12 del día, en un día soleado, que eso es que no se aguanta el calor, y de un momento a otro, ¡pah!, se van las luces. Solo un eclipse. Todo eso ocurrió en plena luz del día. Se eclipsó. Y el Señor está clamando: Padre, ¿por qué me has abandonado? Ahora, sabiendo la magnitud del velo, ¿entiende usted el poder de Dios? Aleluya. ¿Qué función tenía el velo? Rápidamente, el velo separaba el lugar santísimo del lugar santo. Yo quería traer unas imágenes, pero no me dio tiempo. A veces uno no hace el tiempo, no lo saca. El lugar santo era donde se reunía la gente,
traían sus sacrificios, en fin, estaban los sacerdotes en función, todo eso. En el lugar santísimo ya estaba un cuarto más adentro del templo. Era un lugar ya apartado, era un lugar más especial. Ahí estaban los candelabros, habían otras cosas de muebles específicas del tabernáculo y del templo. Y dentro del lugar santísimo estaba este velo. Detrás del velo, ¿quién sabe qué había detrás del velo? El arca del pacto. Amén. ¿Qué es la presencia? Donde descendía la presencia de Dios. ¿Qué había dentro del arca del pacto? Amén. Las tablas de los mandamientos, la vara de Aarón y maná. Otro día vamos a compartir acerca de esas cosas, como el Señor nos dé, porque todas estas cosas son muy importantes. Miren, hermanos, y entonces la función de este velo era de que ahí no podía entrar nadie. Ese lugar estaba reservado para la presencia misma de Dios. Era el lugar aquí sobre la tierra donde venía y se presentaba la presencia de Dios, y tenía que ser absolutamente santo, impecable, limpio, puro. Ahí no podían sino entrar una vez al año. Vamos a leer. Entonces separaba el lugar santo del lugar santísimo. Venía la presencia de Dios y moraba. Dice, el velo impedía que el hombre pecador accediera directamente a la presencia de Dios, donde estaba el arca del pacto. Vaya conmigo al libro de Levíticos. Aleluya. Capítulo 16. El día de la expiación. Yo les iba a decir, ya estamos terminando, pero no estamos terminando. Pero está buena la palabra del Señor. Amén, ¿verdad? Edificante. Mire, el día de la expiación, verso 2. Y Jehová dijo a Moisés, diga a Aarón, tu hermano, que, oiga, no, subraye, no en todo tiempo entre en el santuario detrás del velo, delante del propiciatorio que está sobre el arca. ¿Para qué? Para que no muera, porque yo apareceré en la nube sobre el propiciatorio. Mis hermanos, esto es un fenómeno de poder. Cuando era en este día, esta fecha, y era el momento de hacer ese sacrificio, de regar esa sangre para la expiación, el Señor, la presencia del Señor descendía en ese cuarto. Usted se imagina que usted entre a un cuarto que está más adentro de otros cuartos en un edificio, y usted, digamos, abrir la puerta y entrar y ver eso lleno de una nube. Ahí estaba la presencia de Dios. Vaya al verso 29. Y esto tendréis por estatuto perpetuo. Oiga, en el mes séptimo, a los 10 días del mes, afligiréis vuestras almas, y ninguna obra haréis, ni el natural ni el extranjero que mora entre vosotros, porque en este día se hará expiación por vosotros, y seréis limpios de todos vuestros pecados delante de Jehová. Hebreos 9:7. Para que podamos cubrir todo lo que tengo aquí. Hebreos 9:7. ¿Lo tenemos? Amén. Dice la palabra del Señor. Pero en la segunda parte, solo el sumo sacerdote. Regrese al verso 3 para que le dé mejor contexto. Verso 3. Tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo. Ese velo que se está refiriendo ahí es el velo del que
Tú y yo estamos hablando ahorita, estamos compartiendo. Estaba la parte del tabernáculo llamada ¿qué? El lugar santísimo, el cual tenía, oiga, un incensario de oro, el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, en la que estaba una urna de oro que contenía el ¿qué? El maná. El maná, la vara de Aarón. Oiga, la vara de Aarón ¿qué? Reverdeció. Tema para otro día, poderoso. Y las tablas del pacto, y sobre ella los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio, de los cuales cosas no se pueden ahorita hablar en detalle, imagínense. Y así dispuestas estas cosas, en la primera parte del tabernáculo entran los sacerdotes continuamente. Oiga pues, entonces al lugar santo entraban continuamente, ahí se ofrecían sacrificios continuamente, había expiación por medio de la sangre de animales para el perdón de pecados continuamente. Pero en la segunda parte, que es el lugar santísimo, detrás del velo, solo el sumo sacerdote, una vez al año, no sin sangre, o sea, llevando sangre con él, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de la ignorancia del pueblo, dando el Espíritu Santo a entender con esto que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo. O sea, todavía no se podría entrar ahí cuando se quisiera. Amén. Entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie. Para que demos una conclusión, para que terminemos, ¿qué significa esto para usted y para mí? ¿Por qué estudiar estas cosas? ¿Por qué saber cómo era ese velo? Para que usted y yo entendamos, hermanos queridos, de que todo lo que hizo Cristo, mire, usted y yo sabemos de que Cristo murió en la cruz por nosotros, sufrió, dio la última gota de sangre, el último aliento, dice la palabra que expiró y entregó su espíritu, sí, pero en conjunto con todo eso ocurrieron muchas otras cosas, y una de esas cosas fue este velo. Dice la palabra que se rompió desde arriba hasta abajo, por completo, dejando abierto el paso. Amén, amén. La entrada fue abolido por completo. Vaya conmigo a Mateo, perdón. Vamos a Hebreos 10:10. Usted y yo tenemos que entender que el sacrificio de Cristo no solamente fue único, nadie ni nada podría igualarse o compararse al sacrificio de Cristo, sino que fue una vez y suficiente. Y miren lo que dice Hebreos 10:10, ahí está, pase una página o dos en su Biblia. Dice, en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de ¿quién? De Jesucristo, hecha una vez y para siempre. Esto es poderoso porque tenían que ofrecer animales continuamente. Eso era, terminaba uno, se consumía el holocausto, venía otro, se preparaba, sacrificaba el animal, hacía toda la rutina, volvía y lo ponía, se quemaba, se consumía, salía él, terminaba su turno y venía otro. Y eso era, por eso era que los levitas, los sacerdotes, eso era un trabajo, una obra de tiempo completo. Por eso estas personas no podían ir y trabajar en otras cosas y buscar su vida, su manutención de otra manera. Por esa razón el Señor ordenó que se les apartara, que el pueblo contribuyera para que pudieran vivir todas esas cosas. Pero era porque esto era una cosa, hermana, de que no se podía parar. Pase al verso 14. ¿Qué dice el verso 14? Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Si usted no se regocija en eso, no sé entonces qué le da gozo, qué le emociona, qué lo hace vibrar en el Señor. Con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre. Ahora, mire,
¿Cuántos saben que el tabernáculo, el templo, todo lo que Dios le dio a Moisés, a Salomón, es un reflejo de lo que hay en el cielo? ¿Sabemos o no sabemos? ¿Sí o no? ¿Sabía usted que cuando Cristo entregó su espíritu, yo me imagino que de inmediato se rasga el velo, abre el camino, porque Cristo, al traspasar el velo con su propia sangre, expió por sus pecados y mis pecados. No sé si entiende eso. Lo que los sacerdotes tenían que hacer, lo que el sumo sacerdote tenía que hacer, Cristo fue y lo hizo por usted y por mí. ¿Sabía usted que el sumo sacerdote, cuando iba a entrar en el mes séptimo, al 10º día del mes, a hacer ese sacrificio, a esparcir esa sangre, sabía usted que no sé si era la vestimenta que tenía unas campanitas, o si le ponían una campanita a la persona como tal? ¿Sabe por qué? Por si se moría ahí adentro, lo tenían que sacar. Sí, lo amarraban. Entonces, démonos cuenta de que esto era una cosa seria. Yo no me imagino qué sentía ese hombre, esa persona que se venía preparando quizás todo el año, guardándose, cuidándose, en obediencia, para entrar ahí un día al año. Ahora, para que no nos desenfoquemos, hermano, hermana, Cristo hizo eso por usted y por mí, con sangre perfecta. ¿Les voy a decir algo? Por eso fue que Jesús fue engendrado por medio del Espíritu Santo. Hay un estudio, fue hace mucho tiempo, lo leí, de que obviamente María fue tocada por Dios y engendró a Jesús por medio del Espíritu Santo, pero hay parte de la ciencia que explica de que la sangre que hay en el cuerpo, en el sistema de ese bebé, no se contamina con la sangre de la mamá. Entonces Jesús, siendo engendrado por medio de Dios mismo, Dios hecho carne, Dios hecho hombre, en ningún momento tuvo ni una gota de sangre contaminada con la naturaleza caída de la raza humana. Ahora entiende por qué la sangre de Cristo era única y suficiente para pagar por los pecados de la humanidad. Aleluya. Amén. Amén. El Señor abrió camino, se rasgó el velo para gentiles, para judíos, para todo ser humano que quiera aceptar a Cristo. Aquí hay algo importante que apunté. Cuando el velo se rasgó en dos, Dios se mudó de ese lugar, o se fue de ese lugar, o ya esa fue la última vez que Dios se iba a manifestar en ese lugar para recibir la expiación. Y vaya a Hechos 17:4. Por eso es importante de que este velo se haya roto de arriba hasta abajo. Es importante entender las dimensiones
la densidad de esta tela, porque ese milagro fue un milagro poderoso que solo lo podía hacer Dios, solo podía ocurrir con la obra de Jesucristo en la cruz. Pero mire esto. ¿Qué dije? Hechos. Yo creo que apunté esto mal. Espérenme un tantico. Yo creo que es Hebreos. Reino de la sangre, ¿qué quieres decir? No, quiero hablar, yo creo que todos lo han leído y lo conocen. El verso donde dice que Dios ya no habita en templo hecho de manos humanas. ¿Entienden eso? En Hechos 17. Pero adelante. ¿Es cuál? En Hechos 17. Entonces es 17:14, ¿ok? Léanlo, hermanos, si lo tienen ahí, please. 24. Ah, entonces apunté mal. Hechos 17:24, me perdonan. Ese es el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas. Ahora, deténgase un momento y dése cuenta de que eso no fue así siempre, porque pues Dios le dijo a Moisés de que hiciera el tabernáculo para poder visitar a su pueblo, ¿sí o no? De ahí David comienza el templo y el Señor le dice: no, hermano, usted no puede hacer ese templo porque usted ha derramado mucha sangre. David no solamente era rey, pero era un hombre de guerra. David era un hombre de que desde muy joven, ustedes saben la historia, había derramado mucha sangre. Y se le dijo: no puede ser así. Entonces Salomón continuó la obra. Entonces, mire qué poderoso lo que está diciendo ahí Hechos, de que Dios siendo dueño de todo, de los cielos, de la tierra, de la vida misma, no habita en templos hechos por manos humanas. Pero eso ocurrió ¿cuándo? Eso ocurrió cuando el velo se rasgó. El Señor dijo: ya no voy a habitar más ahí, sino que voy a habitar en los corazones de mi creación, en mis hijos, en mis hijas. ¿Cuántos pueden decir amén? Dice aquí el Señor acabó con el templo y lo que significaba, y con el sistema religioso. Y entonces ahí volvemos a ese verso que leímos en Hebreos, donde dice que lo que estaba dando a entender el Espíritu Santo era que mientras estuviera todavía activa en función esa parte del templo, estaba todavía en pie el pacto antiguo. Hermano, hermana, con lo que el Señor hizo en la cruz, al romperse este velo, a traspasar, a ofrecer el sacrificio único y suficiente, usted y yo tenemos acceso a la presencia de Dios. Pero yo quiero que usted sepa de que esto siempre no fue así. Yo quiero que usted sepa de que hoy yo y muchos se nos olvida y tomamos estas cosas por sentado. Lo tomamos como que, pues sí, pues es que yo, mire, antes no era de que le pido a Dios y ya. ¿Se da cuenta de eso? Usted y yo vivimos en un tiempo de la historia de que tenemos unos privilegios grandes, privilegios sin medida, y somos tan malagradecidos, somos tan egocéntricos, somos tan soberbios, tan altivos, estamos inmersos, ahogándonos en la rutina de la vida diaria. En un vaso de agua. Queremos resolver las cosas nosotros mismos. Y el Señor solo está esperando
El Señor solo está viendo. El Señor solo está ahí disponible. El Espíritu Santo está ahí disponible para contestar sus oraciones, para darle consuelo, para darle ánimo. ¿Cuántas veces hemos estado desanimados, caídos, en pecado, lo que sea, y ni siquiera pedimos perdón? Y ni siquiera levantamos una oración de súplica para decirle: Señor, no sé qué hacer en esta situación, ayúdeme. Hebreos 10, 19. Ahora sí estamos terminando. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió, oiga, a través del velo, esto es, de su carne. Ahí está haciendo un paralelo el escritor del velo con la carne y el cuerpo de Cristo. Oiga, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios. Por eso la palabra dice que tenemos a Jesucristo, que es sacerdote, sumo sacerdote, es abogado para usted y para mí. Él es el que está continuamente intercediendo por usted y por mí. Cuando el enemigo se presenta a acusarlo a usted, a acusarme a mí delante de Dios, miren lo que hizo Alex, miren lo que hizo Neto, miren lo que hizo Francisco, miren lo que está haciendo, miren lo que viene haciendo todos estos meses. Es desagradecido, no te alaba, no te adora, no se postra delante de ti. El Señor Jesús está intercediendo. El Señor Jesús es el abogado. Él es el que está poniendo la cara por usted y por mí. 22, acerquémonos con corazón. Oiga, y aquí es donde empieza a ser. Acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengámonos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza. Subraya la palabra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. ¿Quién está viendo que el día se está acercando? Mire, una de las mentiras más grandes y más frívolas que tiene el enemigo es de que hace cosas, pone tropiezos, pone piedra para que usted se ofenda. Y para que usted se ofenda, para que no vuelva a la iglesia. Porque si usted no vuelve a la iglesia, se enfría. No, es que yo veo al apóstol fulano en internet. Santiago. No, es que yo escucho al pastor. Eso no es lo mismo. Escuche, no es lo mismo que venir a la casa de Dios, congregarse con los hermanos, escuchar la palabra, recibir la bendición del Espíritu Santo. Jesús se apartaba a orar cuando necesitaba, pero también se mantenía en medio de la congregación, se mantenía en las periferias buscando a las personas que necesitaban. ¿Sí o no? Dice, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos unos a otros. Hebreos 6, 19. Ahora sí estamos terminando. Si quiere, póngase de pie. Hebreos 6, 19. Aleluya. La cual tenemos como segura y firme ancla del alma. ¿Qué es lo que usted y yo tenemos como segura y firme ancla del alma? Jesús. ¿Ah? Jesús. Regrésese ahí 1 o 2 renglones. La esperanza puesta delante de nosotros. Subraya esperanza. Por eso le dije que subrayara esperanza en el verso anterior. ¿Sabe por qué? Porque ¿qué dice Hebreos 11? ¿Qué dice Hebreos 11? La fe es la certeza de lo que. La fe es la certeza de lo que.
de lo que se espera. Esa es la esperanza. ¿Esperanza de qué? La esperanza que tenemos puesta delante de nosotros. Entonces usted y yo tenemos que mantener una esperanza. Por eso, mis hermanos, si usted viene acá a la iglesia, y voy a ser sincero con usted, así se enoje conmigo. Si usted viene acá a la iglesia y usted no cree con firmeza dentro de su corazón, dentro de su cuerpo, dentro de su mente, dentro de todo lo que lo conforma a usted como individuo, usted no cree que Jesucristo va a regresar por usted y por la iglesia, está perdiendo el tiempo. No tiene esperanza. Lo que significa de que si no tiene esperanza, no tiene fe. La fe es la convicción de lo que no se ve. ¿Usted ha visto a Dios? Pero usted cree que existe. Amén. Se siente. ¿Usted ha visto el viento? No. Pero usted sabe que está ahí. Así lo compara la palabra. Aleluya. Hebreos 4:16. Hebreos 4:16. Llévese esto escrito en su corazón, escrito en su mente. Apréndaselo. Hebreos 4:16. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para aleluya, poderoso Jesucristo. Si usted se acerca confiadamente al trono de la gracia, va a alcanzar misericordia y va a hallar gracia y oportuno socorro. Bendito sea Jesucristo, poderoso es el Señor. Terminemos ahí. Tengo otro verso ahí, pero de pronto lo vamos a dejar para otra ocasión, para otro mensaje. El velo del templo se rasgó de arriba abajo. Ese velo era una cosa impresionante. Dice que decía ahí la literatura de Josefo, era algo majestuoso. Y se rasgó de arriba abajo. ¿Sabía usted que asimismo hay un velo espiritual? Vamos a dejar ese verso para otro día, pero hay un velo espiritual. Amén. Ánimo, mis hermanos, ánimo. Hay que seguir paso a paso, día a día. ¿Cómo es que dice la palabra? Palabra sobre palabra. ¿Cómo es? Dice el verso. No me acuerdo. Pero una cosa a la vez, un peldaño de la escalera a la vez. No sabemos hasta cuándo vamos a estar aquí. No sabemos. Pero usted tiene que vivir y yo tengo que vivir cada día como que fuera el último. Usted y yo, que Dios nos ayude. Nos tenemos que acostar cada noche como que si el Señor pudiera llegar esa noche por usted, por mí. Y cuesta, hermanos, no nos engañemos, seamos sinceros con nosotros mismos y los unos con los otros. No es fácil, pero el Señor está con nosotros. Amén. Aleluya, Jesús. Aleluya, Señor. Bendecimos tu santo nombre, Dios. Padre, gracias porque sin ti nada podemos hacer. Y no tenemos nada para decir, no tenemos nada para dar, sino lo que tú pones en nuestros labios. Oramos, Señor, de que podamos abrazar esta palabra, que podamos, Señor, albergarla en nuestros corazones, retenerla, que dé fruto, Jesús. Podamos crecer, Dios mío,
pueda dar fruto en abundancia, Dios Santo. Danos fuerza. Danos fuerza, Señor, para seguir este camino, para seguir esta maratón. Afirma nuestras piernas, Señor. Amén. Fortalece nuestra rodilla, Jesucristo de Nazaret. Levanta nuestros brazos, oh Padre poderoso. Sostiene nuestras manos, Señor, en el nombre de Jesús.